que estés aquí para presentar este libro. El propio canciller nos pidió que escogiéramos este libro, ya hizo una referencia de él esta mañana, entre sus recomendaciones de las presentaciones de los libros. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí para presentar este libro que trata sobre la presencia de estos agentes antinarcóticos de los Estados Unidos en México a lo largo de 100 años, cómo han llegado, cuál ha sido su papel, qué tanto han incidido en ciertas decisiones, cómo operan en México, cómo han penetrado ciertos círculos dentro de la sociedad mexicana, para bien, para mal. Ya nos los van a compartir el autor y también nuestro comentarista Carlos Peinbert, de quien también le damos muy calurosamente la bienvenida y las gracias por estar aquí. Teníamos programada a la doctora María de Haas, directora de Asuntos Especiales de la Cancillería, para comentar. Desafortunadamente, por un compromiso laboral no puede estar con nosotros, pero bueno, yo quiero comenzar presentando, si te parece bien, Carlos, a Carlos Peinbert, quien es nuestro comentarista y quien pues muy gentilmente también ha colaborado con el instituto. Él es asesor en la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, y como parte de su formación académica es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de Historia por la Universidad de París III, la Sorbonne Nouvelle, y en la Escuela Normal Superior de París, donde se especializó en Patrimonio Histórico y Artístico, parte de la agenda importante de México hoy en día. Él, su parte docente, ha impartido clases en la UNAM y en la Universidad de las Américas de Puebla, también presente aquí en la feria, y ha sido voluntario del Museo de Arte Popular y asociado del Museo Franz Mayer, aquí en el Centro Histórico también. Entonces, muchas gracias, Carlos Peinbert, por estar con nosotros, y te damos el uso de la palabra para iniciar la conversación. Esperamos que después de los dos comentarios iniciales, pues haya mucha interacción con ustedes. Adelante y gracias de nuevo. Buenos días. Muchas gracias, ministro Alay, por la invitación, doctor Pérez Ricard. Es un gusto compartir aquí con ustedes algunas de las ideas que surgieron de la lectura de esta obra. Conozco a Carlos bien desde hace ya más de un decenio, entonces, pues para mí es muy gratificante ver el resultado de una investigación bastante acuciosa que él hizo en todo este periodo. Bueno, en primer lugar lo felicito porque corona pues, los esfuerzos de estos 10 años con esta aportación al conocimiento de la historia mexicana y de las relaciones con Estados Unidos. El libro es exhaustivo, recoge el periplo del autor entre archivos de instituciones gubernamentales en Estados Unidos y México. Y bueno, el título creo que nos recuerda a todos aquella canción de Pedro Infante, ¿no? De 100 años. El autor rastrea en un horizonte de 500 años la llegada y adaptación de 3 plantas a nuestro terreno: el cannabis, la dormidera, que es la con la que se produce el opio, y la cocaína. Ninguna de estas plantas, a diferencia del peyote, pero esa otra historia que bien nos podría contar después el autor, se relacionaba con ritos o prácticas ancestrales, eran estas religiosas, médicas o de ocio. Sin embargo, es a lo reciente del arraigo de estos cultivos, estas plantas cambiaron de manera definitiva los aspectos políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad. Pérez Ricard nos presenta cómo llegamos al momento actual, cómo ocurrió la sincronía en los planos mundial, regional y nacional, de considerar el narcotráfico como problema de seguridad pública y no como uno de salud o simplemente como un asunto tributario. Al mismo tiempo, el autor asienta la paradoja de que el narcotráfico nace, crece y se reproduce con la complicidad estatal. Los elementos que he escrito hasta ahora son el escenario en el que surgen organizaciones e individuos que se vuelven protagonistas de la trama, los agentes policíacos extranjeros que se internan en territorio mexicano o de cualquier otro estado,
y que son el objeto de la obra, y ellos a su vez se nutren de los informantes, a los que el autor llama el pan y la mantequilla de su trabajo. Cito la definición que da Carlos de los agentes antinarcóticos. Cualquier policía que se dedica parcial o totalmente a la persecución de delitos relacionados con el narcotráfico. Esa cadena económica que une los puntos de producción con los del consumo de drogas. Ahora bien, el autor reconoce en el mismo párrafo que estos policías, además de ejercer funciones de investigación y control policíaco, pueden tener otras funciones relacionadas y otras no tanto, como mimetizarse con las fuerzas mexicanas del orden y seguridad. En cada uno de los capítulos resuena un personaje, ¿no? El más conocido, que puede ser el meollo del asunto, es Enrique Iki Camarena, cuya muerte supone una grave crisis en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y hay otros que no lo son tanto, pero que es una sorpresa descubrirlos, como Al Sharf, que es un personaje bastante pintoresco, en uno de los capítulos lo describe, que pasa de bandido y filibustero a policía internacional. 100 años de espías y drogas es una obra necesaria para los especialistas en relaciones internacionales, en historia y política. Es un tema que apasiona porque sugiere clandestinidad y, como refiere el autor, por cierto morbo que han explotado bien los medios en torno suyo. Ya se había escrito algo, es muy recurrente la nota roja o amarilla, pero pues es más bien, suele ser superficial. Y esto es algo que creo que es un gran mérito del autor, que a partir de una buena documentación, especialmente de archivos desclasificados, o más o menos desclasificados, y también de entrevistas, él puede armar el rompecabezas. El autor trata la crisis de violencia actual de nuestro país al decenio de 1970, cuando se conjugan factores internos, como el surgir del cartel de Guadalajara, y cómo se empiezan a involucrar las policías y los servicios de seguridad e inteligencia en México, y otros factores externos, ¿no? Que es el que es decisivo va a ser la guerra contra las drogas que emprende Richard Nixon, y cómo inicia las exportaciones de cocaína de Colombia a Estados Unidos. El enfoque centrado en la historia que usa Pérez Ricard interpreta con rigor analítico la actuación de una policía extranjera en territorio de otro estado. Así, aporta matices específicos a la relación diplomática más importante del Estado mexicano, que se ha caracterizado desde su origen por la simetría más grande entre países vecinos de la actualidad. Los Estados Unidos americanos y mexicanos han tejido de manera acelerada interdependencias en todos los órdenes. Los choques y las convergencias entre ambos estados, entre sus cuerpos, están muy bien documentados y son el sustento de una relación muy compleja. Cuando hay alguna pieza muy oscura, el autor se permite hacer suposiciones a partir de historias orales o de testimonios fragmentarios. Por ejemplo, fue muy sugerente conocer la historia de Joe Arpaio, a quien hemos visto en las noticias, que antes de ser este emblema de la policía migratoria racista, fue un agente antinarcóticos y que tuvo una trayectoria bastante cosmopolita para pasar de Turquía a México. Y aquí creo que un punto muy interesante que explora el autor es cómo tanto la retórica antimigrante como la prohibicionista están estrechamente relacionadas. Hay otro elemento que quiero subrayar de la obra, y es que desmiente lugares comunes, como la narrativa de la injerencia de las agencias estadounidenses en la República Mexicana, como si se tratara solo de meras imposiciones que merman la soberanía, ¿no? Ese ente. Presenta evidencias más bien que desde que se establece la DEA, en 1973, ha sido esta agencia instrumental en moldear las acciones de las instituciones de gobierno, pero que al mismo tiempo sí ha sido, o sea, las élites mexicanas también han sido capaces de articular ideas propias en estas labores y muchas veces han ido de la mano con las agencias estatales de Estados Unidos. Ahora, la obra también arroja luz sobre las historias particulares de cada país. Y en México, ¿no? A través del tiempo, en los devenires del puritanismo, el cultivo, la comercialización y el tráfico de drogas corre paralelo al arraigo del régimen autoritario, a su crisis posterior y a la implantación de la democracia.
Entonces quiero hacer una pregunta al autor, y es, ¿cómo afectó la apertura del régimen mexicano a los arreglos entre autoridades federales, grupos delictivos y agentes extranjeros? Sé que no es el tema de la obra, pero creo que está completamente relacionado. Y bueno, ya para seguir, concluye con una observación que nace de las conclusiones naturales a las que llega quien lee esta obra y a quien le preocupa la crisis de violencia que vive el país. Hoy parece que finalmente las estrellas se alinean para superar el prohibicionismo en Norteamérica, que fue obra de sociedades, gobiernos y líderes que pasaron de tratar este tema de un asunto fiscal, comercial y de salud a una meramente de seguridad pública, y habrá algunos autores que dicen que hasta de seguridad nacional. En 2022 es posible, quizá, no sé, lo reflexiono, lo pongo en la mesa, que volvamos a mirar alguna de estas plantas, a sus derivados y a sus usos medicinales y lúdicos, con la naturalidad que acompañó a la humanidad desde sus albores hasta mediados del siglo XIX. Muchas gracias, doctor, por ofrecernos esta mirada fresca y sugerente. Muchas gracias a Carlos Pechberg por este comentario, pues que ya nos presenta un ángulo, varios ángulos interesantes sobre la obra. Y antes de entrar de lleno a hacer algunos comentarios sobre la obra y sobre el autor, yo quisiera que identifiquemos también la importancia temporal de presentar esta obra en este momento, porque en la discusión pública, pues, recientemente salió uno de los narcotraficantes asociado por los medios, quizá no conocemos los detalles, no los conozco yo, con el ex agente de la DEA, Enrique Camarena, que ha generado un mito, y es parte de lo que se escribe en el libro, el mito de Kiki Camarena. Pero también ha habido otros episodios recientemente, en los últimos 10 o 15 años, donde se involucran fuerzas armadas mexicanas en operaciones que pues no le quedan claro al grueso de la población, pero que presentan también o que registran la presencia de este tipo de agentes a los que se refiere el libro. Hubo una evolución también normativa para tratar de establecer límites a las operaciones de estos agentes en México, para que pues se rindieran informes al gobierno mexicano sobre partes de sus operaciones o todas sus operaciones. Entonces, ese es, digamos, un poco el ambiente en el que se presenta este libro. Ya no menciono la poderosísima influencia de las series que se están proyectando y que hablan precisamente de la presencia de la DEA en nuestra región, no solo en México. Entonces, muchas gracias, Carlos, por compartir esta obra hoy en la Feria del Libro. Lo voy a presentar formalmente a Carlos Pérez Ricard. Él actualmente es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Ha sido docente e investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford, así como en la Universidad Libre de Berlín. En noviembre de 2021 fue seleccionado como una de las 5 personas expertas, y lo subrayo, que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de México entre 1965 y 1990. Recientemente sesionó aquí esa comisión. Entonces, bueno, gracias, Carlos, te damos el uso de la palabra y de nuevo muy agradecidos con tu presencia en la feria. Gracias, Alejandro. Gracias por el respaldo y el apoyo de la Cancillería para con la Comisión. Tuvimos aquí un encuentro con la Comisión de Colombia, que terminó labores hace 2 meses. Estuvimos aquí en este hermoso patio, en este hermoso edificio, y sesionamos acá, y Alejandro y su equipo hicieron todo para que nos sintiéramos como en casa. Y yo también me siento en casa. Yo me siento muy contento de estar con mi amigo Carlos Pechberg, a quien conocí en la carrera, y nos encontramos acá. Y con Alejandro y con la gente de Matías Romero, con estudiantes míos, amigos, familiares y potenciales lectores
de este libro, 100 años de espías y drogas, que quiero presentarles hoy. No me tardaré demasiado, 10, 12 minutos, para luego dar paso a una conversación con todos ustedes. Hace unos 10 años, voy a contarles una historia. Hace unos 10 años, cuando yo empezaba a estudiar el doctorado, empezaba a escuchar y escuchar y escuchar sobre esta idea de esta agencia enigmática, ética. Escuchaban en las series de televisión, en las telenovelas, en las películas. Yo he visto esta película de Traffic, con Benicio del Toro. ¿La recuerdan? Esta película, que sobre todo habla porque cuando están en Tijuana, entonces todo sería. Cuando están en California, es a colores, ¿no? La manera que se representa en México es realmente nefasta. En la película, Benicio del Toro está siendo comandante de la policía de Tijuana, está dialogando con un agente de la DEA y comienza a trabajar con él, luego lo abandonan y lo dejan a suerte. Y por entonces yo escuchaba en periódicos, leía en periódicos, escuchaba en el radio, cosas así como que un agente de la DEA operando en México secuestra a un ciudadano mexicano. Los agentes de la DEA, recuerdo esta nota, palomean una lista de agentes municipales de Culiacán. El agente de la DEA coopera. Se estaba escuchando tanto de esto. Comienzo a investigar, primero un buscador, ¿qué es esto de los agentes de la DEA? ¿Quiénes son esta gente? ¿Por qué un policía de un país extranjero tendría que tener cierta presencia en México? Yo me decía, ¿no? Comencé a investigar y lo que me di cuenta es que no sabíamos absolutamente nada. Que la persona que quisiera informarse de la participación de estos agentes en México no podía tener una sola nota periodística de calidad que le pudiera indicar más o menos quiénes eran esas personas, cómo operaban. Bueno, maldita sea, ¿qué era la DEA? Y comienzo yo realmente a obsesionarme con el tema, empiezo a leer y a preguntarme no solamente por la presencia y operación de estos agentes de la DEA en México, sino la relación de estos agentes con la violencia que en esos momentos estaba llegando a sus picos máximos. 2011, 2012, 2013, decía, ¿qué relación tiene esta gente operando en México con la epidemia de violencia que ya vivíamos? Total que decido cambiar de programa de doctorado, comienzo a trabajar estos temas de una manera un poco más profunda y me doy cuenta también que lo que yo podía estudiar académicamente sobre la presencia de agentes extranjeros en México estaba bien limitada por las fuentes. Podía hacer algunas entrevistas, hablaba en algunos casos con funcionarios mexicanos, con agentes de la DEA, pero no dejaba de ser bien limitada el tipo de conocimiento que yo podía ofrecerle a la gente que quería saber cómo operaban estas personas. Y entonces cambio radicalmente el foco y lo que hago es ir a la historia. Digo, si puedo saber muy poquito de lo que está sucediendo hoy, puedo saber quizás, gracias a los archivos que hay en Estados Unidos y que hay en México, algo más sobre el funcionamiento de estos agentes y poder generar inferencias sobre cómo podrían estar operando hoy. Entonces cambio, insisto, el foco, el objeto de investigación, y me paso varias temporadas de varios meses en algunos casos a Estados Unidos, a Washington, donde está un lugar impresionante, bueno, cruzando Washington hacia Maryland, el National Archives and Records Administration, RG 170. El registro 170 que tiene toda la historia del Departamento de Estado y de las agencias. Bueno, el Departamento de Estado es el RG 59 y el RG 170, que son los archivos de la DEA y de las agencias predecesoras a la DEA. Afortunadamente, gracias al apoyo en ese momento en la universidad donde yo estaba, de algunas becas de investigación muy importantes, logro estar mucho tiempo allí en Washington y comienzo a escarbar en toda esa montaña de archivos que empieza en 1920 y que acaba por ahí de 1970-75. No fui el primero en hacerlo. Luis Astorga, ya en su maravilloso libro Drogas sin Fronteras, es el primero realmente en descubrir que existe un acervo documental importantísimo para descubrir el nacimiento del narcotráfico en México. Yo le doy otra mirada. A mí no me importaba tanto entender el nacimiento del narcotráfico en México, me importaba un poquito más entender el funcionamiento de la DEA en México. Entonces empiezo revisando archivos, empiezo a tomar contacto con algunos ex policías, con diplomáticos,
entrevisté a gente del Servicio Exterior Mexicano y empecé a darme una idea de 100 años de espías y drogas, hice la investigación doctoral, luego publiqué varios artículos y empecé a dar algunos hallazgos sobre esto. Ahorita voy sobre los hallazgos, pero esa es la historia de la construcción del libro. Luego viene una oferta por parte de este debate, de este Penguin Random House, y puedo no solamente, después de haber hecho la investigación documental, sino convertir toda la investigación documental muy academicista en una serie de hojas que están acá, de capítulos que puedan ser atractivos para el gran público. Entonces, no está aquí, digamos, la investigación más academicista, sino un intento por generar debate al foro público de la manera más atractiva, sin perder, digamos, la rigurosidad. La primera parte del libro trata, insisto, de la gran historia del narcotráfico en México, a partir de lo que ya había obtenido el profesor Astorga y otros más. Y la segunda parte tiene 5 historias de vida de 5 agentes, 5 que elegí dentro de 13, 14 que ya tenía más o menos identificados, que pueden dar cuenta de otras cosas que a mí me interesaba señalar sobre 2 temas concretos. El primero, sobre la naturaleza de la guerra contra las drogas. 3 temas. La naturaleza de la guerra contra las drogas, la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la relación de la DEA con la violencia. Los voy a explicar en un minuto cada uno de estos 3 temas. Empiezo por el último. El primero tiene que ver con la relación entre violencia y la DEA. No me queda ya la menor duda, no solamente no me queda a mí la menor duda, sino a toda la investigación que hay alrededor de esto, que la guerra contra las drogas, lo sabemos ya todos, lo hemos escuchado hasta el cansancio, mata. La guerra contra las drogas va contra cualquier ejercicio de pacificación en nuestro país. Y la guerra contra las drogas tiene nombre y apellido. La guerra contra las drogas tiene dinero, tiene financiamiento, tiene burócratas trabajando tras ella. Y uno de esos nombres y apellidos es la Drug Enforcement Administration, la agencia de la que trata particularmente el libro y sus agentes. La guerra contra las drogas alimenta la agencia, paga las pensiones de la agencia, le compra patrullas nuevas a la agencia y está relacionada con la violencia que hay en este país. Al haber decidido concentrar los recursos del Estado en tratar de interrumpir el tráfico de drogas y no en intentar evitar el consumo de drogas, hemos caído en un desbalance total. La mejor política de drogas es aquella que reduce el riesgo de consumir drogas, lo que se llama harm reduction en inglés, y la que reduce también la violencia que genera el tráfico y el comercio de drogas. Ese balance es el que tenemos que encontrar como país. La DEA, sus agencias predecesoras y sus agentes, lo que hacen sobre todo es concentrarse en lo segundo, ¿sí? Intentan evitar que la droga llegue, para parafrasear, digamos, un comercial de un expresidente, la droga a tus hijos, ¿no? Y en ese camino de intentar evitar que la droga llegue, produce muchísima violencia, sobre todo en nuestro país. La violencia que genera la guerra contra las drogas no la generan las drogas, sino la generan precisamente los esfuerzos por detener ese comercio. Y hay muchas maneras de hacerlo y han elegido el peor. Pues bien, esta agencia es la representante, es el símbolo justamente de ese intento por hacer de la guerra contra las drogas cada vez más violenta. Si quieren algunos ejemplos, más tarde en la conversación se los puedo plantear. El segundo tema tiene que ver con la relación México-Estados Unidos. Tema además de este foro y de lo que estamos acá, y creo que puede ser importante también para diplomáticos acá del Matías Romero y para toda la Cancillería mexicana. Señalar que quizás contrario a lo que acabo de apuntar ahora, el prohibicionismo, la criminalización no viene exportada de Estados Unidos a México, no viene impuesta. No es que viene Estados Unidos y nos obligase a asumir el paradigma prohibicionista de la guerra contra las drogas. Eso es falso, es históricamente falso. Es verdad que hemos recibido presiones por parte del Departamento de Estado, de la DEA, de la patrulla fronteriza. Es cierto que hemos recibido presiones en todo sentido para que criminalicemos, digamos, que el paradigma de la guerra contra las drogas sea adaptado, pero nuestras propias élites nacionales, desde 1917, desde 1925 ya habían prohibido
¿sí? La exportación, la importación y la comercialización de las tres sustancias que hablamos ahorita. Cocaína, amapola y marihuana. Bueno, el peyote en nuestro país se prohibió desde la época colonial en el siglo XVII. Ya, o sea, la naturaleza prohibicionista de nuestra sociedad antecede por mucho a la influencia de los Estados Unidos. Los propios constitucionalistas del 17 estaban prohibiendo incluso el alcohol en algunos estados del norte del país, lo sabemos ya. Bueno, con las drogas eran aún más prohibicionistas. Lo que yo descubro en este libro es que muchas leyes, prácticas e historias de la prohibición nacen en México, se exportan después a Estados Unidos y luego vuelven de Estados Unidos a México ya legitimadas por ese país. Entonces es una historia mucho más compleja de la que normalmente escuchamos, el de la imposición por parte de Estados Unidos. Y el tercer aspecto, que fue el primero que mencioné de la naturaleza histórica de la guerra contra las drogas, es el siguiente. Cuando hablamos de guerra contra las drogas, hablamos del 2006 para adelante, ¿no? Bueno, la primera mención en un periódico mexicano a la guerra contra las drogas, más o menos en los mismos términos en los que le entendemos hoy, es de 1913. Por eso el libro se llama 100 años de drogas y espías. En 1940 se mandaba a los toxicómanos de nuestro país a las Islas Marías por el delito de consumir drogas y se les dejaba morir en las Islas Marías. No estoy exagerando. Se les detenía a los así llamados hoy adictos, antes toxicómanos, y se les metía a la Castañeda, ¿sí? Al manicomio de la Castañeda, y se les dejaba morir en muchos casos, en otros casos se les dejaba en la calle. Es decir, la lógica de que el consumidor hay que alejarlo, hay que combatirlo, es el otro, es la otredad, antecede por mucho. Las campañas de militarización de la seguridad pública en torno a las drogas en lo que hoy conocemos como el Triángulo Dorado o el Cuatrilátero de Oro, que es Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, son de 1938, ahí están los informes. Soldados mexicanos, hay cientos de soldados mexicanos mandados a las montañas para quemar cultivos de amapola y marihuana. Y en ese sentido, otra cosa que da cuenta este libro es que en gran parte del siglo XX, y todavía en el siglo XXI, el tema de la droga es sobre todo la lucha de diferentes partes del Estado mexicano por apropiarse del valor de la renta ilegal del tráfico de drogas. Es la policía local peleando con la policía federal, es la policía federal peleando con el ejército, es esta parte del ejército peleando con la marina, siempre la lucha de diferentes actores estatales peleando entre sí para hacerse del valor de este mercado ilegal que da muchísimo dinero. Una última reflexión en torno a la parte histórica y en la parte que ya concierne más a la DEA y también al foro en el que estamos hoy. Este libro también es una invitación por no pensar más a los Estados Unidos como un ente monolítico. Estados Unidos no es una cosa. Estados Unidos es una serie enorme de burocracias, de poderes, de flujos de poder, una de las cuales ha sido muy benéfica para este país, otras de las cuales han sido terriblemente crueles con nuestro país. La DEA representa probablemente lo peor de todo este abanico que es la política exterior de Estados Unidos, que es, insisto, fragmentada. Luis Mayra, ahí cuando funda el Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE, que habría que retomar, a ver si con ayuda del instituto, el estudio de los Estados Unidos, en ningún, bueno, esto me lo decía el profesor Carlos Heredia, el único lugar en América Latina en el que se estudia Estados Unidos de forma sistemática y puntual es La Habana, Cuba, en América Latina. Solamente en La Habana, Cuba, tenemos un estudio permanente y sistemático de cómo funcionan los Estados Unidos en tanto montón de burocracia. Bueno, este libro es un intento por entender una de ellas, pero de ninguna manera intento generalizar a la política exterior de los Estados Unidos, que es amplísima, que está llena de contradicciones como cualquier política exterior, y este libro en ese sentido pretende hacer una contribución al estudio de la relación bilateral México-Estados Unidos y el estudio de los Estados Unidos en tanto esa cosa enorme que todavía no sabemos y no hemos podido descifrar en 200 años de vida independiente. Lo dejo hasta ahí para dar tiempo a preguntas y respuestas, pero espero que esto les haya abierto el apetito para que compren aquí su libro en Porrúa. Hay varios por ahí y bueno, estoy aquí el tiempo que sea necesario para contestar preguntas de parte del público. Les agradezco.
Muchas gracias al autor Pérez Ricard por esta presentación, esta breve introducción de lo que le llevó a estudiar este tema, de su perseverancia de ir a estudiar los archivos de los Estados Unidos. Me parece que primero hay que dar las gracias a Debate Penguin Random House por hacer posible que podamos presentar hoy este libro aquí en la feria. Efectivamente está aquí al lado el stand donde lo pueden conseguir. Háganlo ahora antes de que se agote. Estos vuelan, estos libros. Pero en segundo lugar, además de reconocer el rigor con el que se lleva a cabo la obra, reconocer el valor a Carlos por tratar un tema a esa profundidad y de manera abierta, pública y dispuesta al debate. Me parece que el recorrido que ha hecho es muy interesante, pero hay N historias en medio de los años, de los episodios, de las zonas del país, pues también cómo en Estados Unidos está conformada una sociedad tan diversa como se nos ocurra y un gobierno también tan grande como se nos ocurra, con correas con distintos intereses como todos los gobiernos, muy grande, es el hegemón o lo ha sido durante muchos años. Entonces, pues doblemente valioso este estudio. Yo quisiera pues pasar a la parte interactiva de la Feria del Libro y compartir reflexiones también que ustedes tengan con el autor, con Carlos Peinberg, que ha comentado también de una manera pues muy rigurosa el trabajo. ¿Tú quieres participar en primer lugar? A ver, ¿tenemos micrófonos aquí? Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Lourdes Sosa, de la Dirección Ejecutiva de Estrategia. Perdón, no te vi, Lourdes. Por Eh, el cubrebocas, adelante. Sí, quisiera preguntar, tú nos invitas a reflexionar en un cambio de paradigma. ¿Qué actores, tomando en cuenta la complejidad de la que hablas en Estados Unidos, qué actores serían como los aliados de México para este cambio? Tomamos un par. Embajador Nájera, el presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, también con mucha experiencia en el terreno. En el consumo, en la parte del consumo. Gracias. Una felicitación al autor por el estudio. Y mi pregunta es, ¿accediste también a los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y archivos oficiales para y tuviste cooperación institucional mexicana o sea, apertura para acceder a esta información? Gracias. ¿Te parece bien? Sí, estas dos, adelante. Gracias. Tenemos un montón de aliados en Estados Unidos, ¿no? Es un lugar común decir que dependiendo del sector hay un montón de aliados con los que tendríamos que trabajar este tipo de temas. Primero tendríamos que estar convencidos, ¿no?, de que conviene cambiar el paradigma. Tendría que venir desde la Presidencia de la República, desde la Cancillería, la noción de que hay que cambiar el paradigma, y creo que poco a poco lo tenemos, sobre todo en torno a lo que llamé antes y se llama el Harm Reduction Policy. Para quien no lo conozca, es un poco cuando ustedes ya se están emborrachando el viernes en la noche, están tomando mucho vino y deciden que, bueno, ¿por qué no se toman unos vasitos de agua durante la noche y una aspirina el día anterior para amanecer en mejores condiciones el sábado? Eso es Harm Reduction Policy. La idea de que a pesar asumiendo que va a haber consumo, ¿cómo hacemos que el riesgo de ese consumo disminuya al máximo? Y tenemos muchísimos aliados, todo el sector salud en los Estados Unidos, todo el sector salud, a nivel estatal, a nivel federal, están proponiendo formas de Harm Reduction Policy. En Estados Unidos ya lo sabemos, la mayor crisis viene por el consumo de opioides sintéticos, más de 100,000 muertos en un año, 100,000 muertos en un año. Nosotros tenemos como causa de homicidios en este país, tenemos alrededor de, me parece, son 40,000 al año, ¿sí? Bueno, ya tienen 100,000 muertos por consumo de opioides, de lo que es fentanilo y todo el resto de opiáceos sintéticos. Es un montón de aliados para realmente contribuir a mejores políticas de Harm Reduction Policy. Paradójicamente, los gobernadores del sur de la frontera han sido históricamente gobernadores con los cuales se ha podido trabajar muy bien, en el sentido de que sus comunidades están particularmente afectadas por el paradigma de la guerra contra las drogas. Y en el Departamento de Estado, sobre todo en varias
partes del Departamento de Estado, en los buros de democracia, etcétera, etcétera, hay aliados enormes con los cuales se puede trabajar. En la Casa Blanca, durante el periodo de Carter, se trabajó muy bien. Hay siempre aliados, con los que se puede trabajar en torno al cambio de perspectiva. La DEA nunca ha sido uno de ellos, y paradójicamente la DEA, donde más limitación para su operación en México tiene, es en Estados Unidos. Si la DEA opera al 15-20% de lo que le gustaría operar en México, y el principal límite no es ni la Cancillería de México, ni es Palacio Nacional, sino los propios restraints que ya tienen en su país para detener, digamos, el tipo de actividades acá. Incluso dentro de la DEA ya hay inspector generals y hay oficinas de control interno que impiden a sus agentes tener ciertas libertades que antes tenían. Respondo entonces brevemente. Sí, trabajé varios meses también allá en Tlatelolco. La gente del Matías Romero fue excelente, fue siempre sensacional conmigo, y pude acceder a archivos, sobre todo de los años 40 y de los años 50. Una de las historias que narro aquí, la historia de Salvador Viniegra, este famoso médico mexicano durante el régimen de Lázaro Cárdenas. ¿Alguno le suena más o menos por ahí? Uno de los primeros médicos que en 1938, 1939, comienza a hablar de un sistema ambulatorio de control de drogas, un tipo muy brillante que dice, bueno, hay un montón de gente en la Ciudad de México que consume heroína, era heroína el tema, vamos a darles tratamiento, se llama low maintenance, que asegura de ciertas clínicas que consuman algún tipo de heroína, y luego se va reduciendo la cantidad de heroína que va consumiendo la persona, pero que es dada directamente por las clínicas. Todo el archivo de Viniegra está allá en este Tlatelolco, y tuve acceso a él gracias también a la apertura de ustedes. Una gran historia, porque luego además, por cierto, sabemos 50, 60, 100 años después que lo que Viniegra estaba apuntando en su momento, por ahí de 1938, era completamente cierto, y hoy es mainstream policy en Europa y en algunos estados de Estados Unidos, y que estamos tardando en entrar a México porque, entre otras cosas, el problema de los opiáceos sintéticos que tiene hoy Estados Unidos va a tardar 3, 4, 5 años en llegar a México. El hecho de que hoy no sea una prioridad el consumo de fentanilo en México es uno de los más graves errores del sector salud y de nuestra diplomacia, porque tendría que ser absolutamente prioritario, sobre todo en las comunidades del norte de México, en donde se viene una epidemia, una crisis tremenda de salud por consumo de ese tipo de drogas, que además, por cierto, no está en el menor interés de la DEA resolver, precisamente porque no es el tipo de comunidad y el tipo de droga que le inyecta recursos y que le da promoción frente a los congresistas en Estados Unidos. A ver, aquí adelante, por favor, y después la segunda fila, y después del lado izquierdo del auditorio. Hola, buen día. Soy el doctor Rayán Gebrao Bautista. Hablas de cambiar paradigmas del enfrentamiento entre delincuencia organizada por el control del mercado. El paradigma, si se cambiara el paradigma de legalizar el consumo de marihuana, ¿sí?, cambiaría cambiaría el índice de enfrentamientos, porque bueno, la marihuana tiene otros efectos, ¿sí?, diferente al cristal, a las anfetaminas. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Ok, se legalizó el alcohol en los 50, en los 40, se legalizó la marihuana. No hablo de las demás. Para cambiar ese paradigma, ¿no? ¿Qué beneficios? Se habla de perjuicios, ¿no? Pero si se ven las consecuencias, los efectos que produce la marihuana, son diferentes, pero a mí a veces me da la impresión que no causan agresividad, sino que hay gente que, incluso de amigos y profesionistas, se decía, me relaja, me da ideas, me da lluvia de ideas, me pone a trabajar, dice, y me calma, o sea, incluso me decían, obviamente yo no consumí, dice, a mí me inyecta ánimo
si estoy así todo deprimido, me pone a trabajar, ¿no? Y pintaba cuadros y decía, y se pone a hacer canastas y pinturas y jugaba ajedrez muy bien, ¿no? Y decía, no, necesitas marihuana, ¿no? Entonces, pero eso es la idea. ¿Cuáles serían los efectos benéficos de legalizar? No nos espantemos a eso. Si decimos que te va a causar, pues te va a causar cosas, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿no? Gracias. Hay un gran movimiento por la legalización de la marihuana en México actualmente. Estados Unidos, en Canadá ya pues tienen varios años con efectos probados también medidos, ¿no? Por favor. Listo, muchas gracias, Carlos. Gracias por el libro y por la presentación del día de hoy. Fue muy interesante. Me parecen también interesantes algunos de los enfoques que tienes en el estudio y me gustaría preguntarte sobre uno en particular, sobre lo que mencionabas, de la pugna interna institucional que hay en México por el valor que trae al mercado ilícito, en términos del involucramiento de policía local, federal y militares. Y me gustaría preguntarte sobre la percepción que tienes de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿Qué es lo que te deja este evento en relación a tu investigación y a lo que pudiste encontrar y los hallazgos? Qué buenas preguntas y me dan además chance para hablar de muchas cosas. Así que voy a apurarme para poder dar más tiempo. Carlos lo mencionó antes, está en el libro. La historia del tráfico de drogas en México no se entiende sin algún tipo de relación que van a tener bandas criminales con ciertos actores estatales. Es decir, el crimen organizado, además en el mundo, necesita una conexión con actores estatales, con agentes aduanales, con un policía de tránsito, con un alcalde, con un presidente. Para que haya crimen organizado tiene que haber algún tipo de participación estatal. La pregunta analítica es qué tipo de relación, si es simbiótica, si es más bien parasitaria. Hay mucha investigación sobre el tipo de relación que puede existir entre una cosa y otra. Pero lo que me interesa señalar es que no puede pensarse más esta discusión teniendo aquí al Estado y teniendo aquí al crimen organizado como si fuera una cosa disociada de todo eso. Lo que sucede en Ayotzinapa es trágico porque, bueno, la hipótesis central es que el quinto camión, ¿se acuerdan que hablaron de 4 camiones? El quinto camión traía paquetes, presuntamente heroína, que iba a viajar desde Iguala, Chilpancingo, México, hasta Chicago, hasta Illinois. De hecho, las grabaciones que tenemos son grabaciones de la DEA sobre Guerreros Unidos trayendo la heroína desde Guerrero. La muerte de estas personas es resultado de montón de problemas estructurales, pero de uno muy puntual, que es que querían hacerse cargo, querían recuperar ese camión que estaba transitando hacia Illinois. Entonces, la historia del tráfico de drogas en México no es sino la historia, insisto, de las guerras interinstitucionales, de apropiarse por el valor de las cosas. Uno va a los archivos, aquí mismo, aquí en México, pero también en Estados Unidos, y se da cuenta de la federación enviando inspectores a Durango, y ese inspector termina muerto, y ya no sabe nada más en 3, 4 semanas, entonces luego vuelven a mandar de inspector y lo vuelven a matar, ¿no? Es realmente la historia de diferentes actores en un México que por más autoritario que haya sido el gobierno federal, no dejaba de ser Alan Knights hablaba del queso Gruyère, un queso Gruyère que está repleto de hoyos justamente, ¿no? Pues el Estado mexicano tenía un montón de carencias, incluso en sus momentos más autoritarios. Y eso es parte, eso vinculado al tema de drogas, pues genera situaciones como las que se plantean en el libro. Déjame contestar esta pregunta ya no tanto desde el libro, sino desde alguien que esté estudiando estos temas precisamente. El 8% del revenue, por decir, digamos, de la ganancia que resulta del tráfico de drogas proviene de la marihuana. Las cifras pueden cambiar, son números que se conservan, pero es solo el 8%. El resto de la ganancia que genera el tráfico de drogas viene sobre todo de otras drogas. Cada vez más tienen importancia las drogas sintéticas. Antes era muy importante la cocaína, antes era muy importante la heroína, cada vez tiene más importante las drogas sintéticas. En la medida en que esto suceda, cada vez va a ser menos importante o menos relevante para el debate las drogas como las que empiezo en el libro, que son cocaína, amapola
que están basadas en plantas, ¿no? En la medida en que los precursores químicos que vienen de China, luego vienen a México y luego son exportados a Estados Unidos, ganen más importancia relativa, me atrevo a hacer aquí una hipótesis un poco jalada de los pelos, pero la importancia de México para Estados Unidos y la importancia de América Latina para Estados Unidos también va a disminuir, porque van a ir ganando, digamos, otros actores, se va a ir democratizando un poco la producción y la distribución de drogas, y creo que eso va a ser en beneficio, paradójicamente, de México y de América Latina. Un poco la analogía es con el gas Shell. O sea, el descubrimiento de gas Shell en Estados Unidos relativiza la importancia de Arabia Saudita y de las relaciones clave que tenía Estados Unidos con el Pérsico, ¿no? Es decir, un poco así creo que va pasando con las cosas. Entonces, bueno, con el tema ya más puntual de la marihuana, hay dos hipótesis. Una, que al reducirse la ganancia de estos actores por el tema de la marihuana, si se legalizara, entonces van a buscar otros, van a diversificar. Y entonces van a buscar otro tipo de drogas o van a diversificar, como ya diversificaron de hecho, a otro tipo de acciones criminales. Existe también la hipótesis opuesta, que eso también va a reducir su capacidad para comprar armas de fuego, va a reducir su capacidad para actuar. Tenemos bien poca evidencia empírica. El caso de Uruguay, donde se regula, nunca se legaliza. El debate ya nunca es legalizar. El debate siempre es cómo regulamos. La evidencia empírica en Uruguay nos demuestra que ni aumentó la violencia por el tema de la regularización de la marihuana, ni se redujo tampoco la violencia, sino que quedó más o menos tablas, pero se dio acceso, digamos, y se reguló un mercado que ya está dando dinero a los uruguayos. La gran tragedia de este país en el tema de la marihuana es que mientras 17 estados en Estados Unidos consumen libremente, no solamente no solo es médico, sino lúdico, marihuana, en este país nos seguimos matando y seguimos desperdiciando soldados y seguimos desperdiciando policías por intentar quemar campos de marihuana. Y seguimos metiendo gente a la cárcel. En esta ciudad, hoy mismo, cuando estamos hablando, gente a la cárcel porque tiene 2 gramos o 3 gramos de marihuana en su bolsillo. Mientras en ese país están ganando dinero, están produciendo marihuana de muchísima calidad, ¿sí? Y no hay un solo muerto por el consumo de la sustancia. Ese debate, importantísimo, tendríamos que tenerlo hoy prioritario, sobre todo si lo comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos. Una pregunta aquí al frente. Ya hay muchas reflexiones para la siguiente ronda. También en Uruguay hubo un cambio importante hace unos años, donde se legalizó la marihuana. Estaba el embajador por aquí hace rato, pero bueno, adelante. Gracias, doctor. Una pregunta. En mayo de este año, el gobierno de México trató de limitar las operaciones de la DEA en México, sobre todo con temas de aeronaves que tenían. La pregunta es, usted, conociendo los métodos y la influencia, el poder de esta agencia, ¿cree que es posible realmente limitar sus actividades en México, o más bien esto pueda empujar a la organización hacia una mayor secrecía, mayor clandestinidad en sus operaciones? Y en ese sentido también preguntar si en su investigación encontró tipo de contrainteligencia de México en estas actividades. Gracias. Hola, Carlos, muchas gracias por la presentación. ¿Puedes contarnos más sobre los intereses de los élites mexicanos y por qué empezaron a construir un régimen prohibionista y desde hace mucho tiempo? ¿Era para extraer rentas de este mercado ilegal? Gracias. María, finlandesa, nos acompaña. Fue mi estudiante en Oxford hace muchos años. Me encanta verte por acá, María. Qué padre. La pregunta por la Ley de Seguridad Nacional, primero que fue en 2020, y luego las restricciones que tiene el gobierno de México hoy con la DEA. Una de las cosas que planteo en el libro es que la gran pregunta, ¿cuántos agentes de la DEA hay en México? La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene acreditados 52 personas del Servicio Consular de Estados Unidos en nuestro país. Eso ha sido así durante los últimos 30 años. Hay alrededor de 52 analistas que tienen pasaportes diplomáticos, en algunos casos son reconocidos por el gobierno de México, lo reconoce la Cancillería, lo reconoce hoy la Fiscalía General de la República,
María no está hoy para contárnoslo, pero es la encargada precisamente de eso. Lo que yo le contaba a María y lo que cuento, pero además esto es público. No solamente son los agentes que están reconocidos por el gobierno de México y que caben entre todas, tienen las limitaciones que ya tiene la ley. El tema central, y a veces me cuesta explicarlo, pero voy a intentarlo hacerlo así. La DEA, aunque tiene sus headquarters en Washington, en Virginia, en realidad, tiene un montón de oficinas en todos los Estados Unidos. Pongamos en Calexico, pongamos en Nueva York, en San Antonio. Y la agencia en Calexico, que tiene 40, 50 agentes que trabajan en Estados Unidos, de pronto tiene una investigación sobre tráfico de drogas en Mazatlán, de cocaína, de Mazatlán a Calexico, una red. Y entonces envía a sus agentes de Calexico, asignados a Calexico, para que vayan 4 o 5 a Mazatlán a intentar conseguir información sobre cómo funciona el tráfico de drogas en Mazatlán e intentar tener todos los elementos para poder eliminar esa red de tráfico de cocaína de Mazatlán que la oficina de Calexico está intentando disrupted, ¿no? Que está intentando eliminar. Es un ejemplo hipotético, luego no me vayan a citar, pero un poco así funciona la cosa. Estos agentes temporales, se llama TDI, que vienen a México, no sabe nadie que están acá. Vienen con pasaporte de turistas, vienen con pasaporte, ni siquiera, es más, a veces ni siquiera lo sabe la propia DEA en Washington, porque lo está haciendo la oficina de Calexico. Estos agentes, normalmente chicanos, no son los anglosajones ricos, guapos, grandes que vemos en la televisión, no, normalmente chicanos, un poco como Camarena, que vienen a Mazatlán y están investigando eso, intercambian y tienen comunicación, por así decirlo, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Porque son sus informantes que les van a permitir tener información sobre esta red de tráfico de drogas. Y al dialogar con gente del Cártel Jalisco Nueva Generación, establecen lazos, les dan dinero, establecen alianzas que pueden llevar a que dejen de tener preso a gente de ese mismo grupo en Estados Unidos o en México. Ayudan a cambio de información. Al mismo tiempo que está pasando esto que le estoy planteando acá, pongamos que la oficina de Nueva York o de Chicago, para ir con el ejemplo, tiene una investigación sobre tráfico de heroína de Chilpancingo, cuyo poder está el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay 5 agentes, digamos, en este caso de Illinois o de Chicago, trabajando en Chilpancingo, que tampoco saben nada del Estado mexicano de ellos. Y para conseguir información, sus informantes son gente del Cártel de Sinaloa o de otra organización, justamente contra la que están peleando en Mazatlán sus pares de Calexico. Y así esto se repite 4, 5, 10, 25 veces en diferentes partes del país, en diferentes oficinas del país de Estados Unidos, para eliminar diferentes redes. No sé si me estoy explicando. Todo esto genera episodios de violencia tremendos en México, genera un polvorín, porque al mismo tiempo que tú generas alianzas en Mazatlán, la estás generando con el otro grupo en Chilpancingo. Todo este esfuerzo poco coordinado y fragmentado de una propia agencia, lo que te está haciendo es generar aliados y generar enemigos al mismo tiempo, que es lo que te termina, el resultado de esto son los muertos que vemos todos los días. Y de esto no sabe nada el gobierno mexicano. Estos no son los 52 que todo el tiempo vemos en revista Proceso anunciados. Esto no lo sabe nadie. Esta información solamente se puede acceder antes por archivos y ahora por testimonios. Todas estas leyes que me parecen muy bien, yo mismo ayudé y colaboré con toda la información que tenía porque es importante que haya leyes que, digamos, delimiten el trabajo de estos agentes, son insuficientes en la condición estructural en la que estamos entre México y Estados Unidos. Tremendamente insuficientes, pero importantes en todo caso. Esa es la reflexión un poco más profunda y me parecía importante compartirlos. Con respecto a lo que me pregunta María, muy breve, me pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia de los actores mexicanos acá? Es importantísima. La guerra contra las drogas en los años 40, 50, 60 fue también el esfuerzo de parte del Estado mexicano de tener presencia estatal. La guerra contra las drogas fue, entre otras cosas, también un ejercicio de formación del Estado, state building en inglés, porque te hace presente en zonas donde no estabas antes presente. Entonces, la guerra contra las drogas también alimenta todo este ejercicio burocrático de tener. La PGR llegó a ser la mayor flota aérea de América Latina, justamente porque se era justificado en términos de campañas de erradicación. Fomenta también el espíritu militarista y fomenta también, digamos, los intereses burocráticos que va creando el political economy de la guerra contra las drogas en México ha sido tremendamente benéfico y tremendamente sustancioso
para un grupo de la sociedad, justamente la parte más militarista y más policíaca, por así decirlo, del Estado mexicano. Es otra reflexión sobre la cual, si quieres, después podemos hablar. Gracias por la pregunta. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en la parte final de la presentación de este libro. Tenemos todavía unos 10 minutitos para que presenten sus reflexiones. También está ahí sobre la mesa una pregunta que hizo Carlos Painberg. Entonces, pues vamos hacia la recta final y después pueden pasar a conseguir el libro para que puedan conocer mucho más a fondo y articuladamente pues, los temas que están hablando. Sebastián, por favor. Gracias, Carlos. En función de la misma pregunta que respondiste ahorita, me da curiosidad porque especificaste que diferentes grupos estatales se pelean seguido por las rentas, lo cual en la conversación que tenemos hoy en día con respecto a seguridad pública implicaría que la estabilidad sobre esas funciones sería mejor. Entonces me daría curiosidad un poco una reflexión, porque los 100 años de historias de drogas muestran que ha habido muchos actores a cargo de estas funciones. Si lo mejor entonces sería que hubiera un actor en específico, por ejemplo, la Guardia Nacional o algo del estilo. Muchas gracias. Más. Aquí adelante, por favor. Y al final, Berta, también le damos la palabra. Hola, gracias. Soy Rodolfo Padilla. Mi pregunta es, ¿consideras que en esta ecuación de la DEA que promueve, le ponías nombre y apellido, la guerra contra las drogas, también juega un papel importante la industria armamentista en Estados Unidos, que me parece que incluso tiene más dinero quizá que las propias organizaciones de drogas? ¿Y cómo podríamos atacar ese factor si es que tiene un papel relevante y si es que es posible hacerlo desde México? Gracias. Voy con esas dos y luego vamos con Berta y hacemos la última. La pregunta de Sebastián se entrelaza con la pregunta que nos hacía Carlos. ¿Cómo la transición política en el año 2000 modifica estas relaciones? Hay este enorme libro de este gran investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández, se llama El Centro Dividido. Él entiende que lo que pasa en el año 2000 es que, aunque no cambian digamos, los atributos legales, facultades legales de los tres poderes, sí cambian terriblemente todo lo que es lo metaconstitucional, lo metalegal, las relaciones, los entrelazamientos informales que había entre las diferentes esferas de gobierno, deja un centro dividido, que es lo que empodera muchísimo a los gobernadores mexicanos frente al presidente, el centro dividido. Bueno, este contexto del centro dividido, con 32 pequeños reyes ahí en sus como países aparte, lo que produce también para la DEA y para Estados Unidos en general es también 32 nuevos partners, 32 nuevos socios con los que se puede hablar, 32 personas que tienen algún tipo de poder. No es suficiente como para poder llegar a acuerdos que se puedan respetar, como durante la Pax Christa se intentó, sí, y es lo que vuelve esto un desmadre. Y es lo que vuelve, o sea, la epidemia de violencia en México es parte, el resultado de ese centro dividido y de ser incapaz de establecer relaciones y acuerdos que duren un poquito más que un solo suplido, ¿no? Entonces, es la gran tragedia de este país. No es que sea el federalismo como tal, sino la eliminación de estos arreglos informales y al mismo tiempo no haber respondido, digamos, con arreglos formales para sujetar el poder y ser capaces de mantener cierta estructura. Es una reflexión mucho más amplia la que estoy planteando aquí, pero ahí está. La otra gran variable que explica el desastre que tenemos en nuestro país después de 2007 tiene que ver con el tema de las armas. Tema del que también he escrito mucho, quisiera publicar un libro pronto sobre el tema, pero me parece que es clave para entender. El canciller, espero que lo haya señalado hoy en su discurso de apertura, pero ha sido clave la importancia del canciller y ha sido clave lo que ha hecho la Cancillería de este país en torno al tema de las armas. Cifras que nosotros hemos no corroborado porque es imposible, pero que hemos ayudado a estimar, nos indican que se han traficado de Estados Unidos a México 2 millones de armas en 10 años. 2 millones de armas en 10 años son 600 armas diarias que cruzan la frontera entre el norte y el sur. 600 armas diarias. Tú puedes tener el mejor estado, el estado de bienestar más impresionante del mundo. Tú puedes tener todo en orden en este país, haber eliminado el centro dividido y haber creado, digamos, bases de poder. Pero si tú no resuelves ese problema, no resuelves nada. O sea, el tema de las armas, y ya muy presente en los años 80, 90 en la investigación. De hecho, algunos de los archivos que tengo sobre armas vienen sobre, estuvieron en el Genaro Estrada y se pueden identificar ahí.
pero es la otra gran variable. Yo creo que son los dos temas que explican la violencia actual, el tema de las armas, y luego esta incapacidad para haber creado un Estado democrático con algún tipo de control y, digamos, de alineación entre el poder federal, el poder estatal y el poder municipal. Pero insisto, es una reflexión que escapa por mucho lo que apuntamos en este libro. Se mencionó solo porque lo comentaste, en la mañana el canciller anunció por una parte la segunda demanda que va a presentar México relacionada con el tráfico ilícito de armas. Mencionó también en tono de preocupación cómo cada vez más en México silenciosamente se está armando el país y hizo un comentario sobre la gravedad del tema del fentanilo, desde el tráfico y el consumo por las ganancias que genera el fentanilo. Entonces sí, pues ojalá podamos hablar más y más de estos temas tan delicados para la seguridad de México. Berta, la última. Sí, muchas gracias. Bueno, la penúltima, porque ya salió una mano ahí muy rápido, pero esa sí va a ser la última. Muchas gracias. Muchas gracias. Berta Sánchez de la Cancillería. Felicidades por su investigación tan intensa y tan extensa. En su exposición comentó que la presencia de los agentes de la DEA están relacionados con la violencia en México y que si había oportunidad nos puede dar algunos ejemplos. Si podría extender un poquito más en eso y si encontró en su investigación alguna propuesta de solución. Y por otra parte de su investigación se puede desprender qué no pueden hacer los agentes estadounidenses de la DEA en México para tener una visión más clara jurídica del asunto, por favor. Sí, por favor, la última, ahora sí, con mucho gusto. Gracias. Iván Vega de la UNAM. Pregunta, hace un tiempo hubo una discusión muy fuerte, bueno, que se daba, y uno de nuestros investigadores en la UNAM, John Sachs Fernández, planteaba que el tema del narcotráfico teníamos que verlo como un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, sobre todo el control económico. En ese momento se validaba que la gran cantidad de negocio que se daba y que se encontraba dirigida hacia Estados Unidos realmente no estaba controlado por el gobierno estadounidense. Entonces, después de los 80, vemos pues incluso la parte de la certificación de los países de América Latina, para Panamá, para nosotros, el Mérida. Y la pregunta sería, podemos ver bajo el esquema moral de la lucha contra el narcotráfico, pero en el fondo, y esa es una parte que no sabemos nosotros, porque las élites políticas, pues ya hay como cierta lógica en el control de ese negocio. ¿Qué tan cierto puede ser esta parte hipotética, a lo mejor en esa parte de la discusión, que lo que realmente se está defendiendo, porque es un tema que ahora Gustavo Petro lo ha señalado en Colombia, dice, bueno, lo que necesitamos son alrededor de 27,000 millones de dólares para el cultivo de las clases más bajas dedicados al cultivo de la tierra y que pueden mejorar las circunstancias de Colombia, ¿no? Y ahora en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. Gracias. Cierro la mesa, me parece, ya con esta última intervención. Voy a intentar acomodar lo que se planteó. Antes, una reflexión sobre el tema de las armas. Nosotros pensamos, yo pienso que el tema de la seguridad pública pues, es el gran tema que tenemos hoy. Siempre decimos hay que desmilitarizar, y me parece muy bien, yo también soy de los que cree que hay que desmilitarizar, pero hay que desmilitarizar primero el crimen organizado. Y parte para desmilitarizar el crimen organizado es quitar el poder de fuego que tiene hoy el crimen organizado. Y el esfuerzo de la Cancillería, las demandas, la posición internacional de México, entra en la política de seguridad pública en el sentido que lo que está intentando es desmilitarizar el crimen, quitarle el poder de fuego que tienen. Porque si no hacemos eso, cualquier intento de crear policía civil comunitaria cercana fracasará. Entonces ahí es cuando la agenda de política de armas y la agenda de seguridad está tremendamente vinculada. Con lo que nos señalaba Berta, bueno, los agentes de la DEA oficialmente tienen que estar acreditados, oficialmente no pueden hablar con alguien sin avisarle al gobierno de México, oficialmente no pueden llevar armas, tienen un periodo limitado de estancia acá, pero insisto, lo que llamamos agentes de la DEA no es lo que piensa la Cancillería o lo que tiene registrado la Cancillería en sus papeles, sino mucho más.
El último capítulo de este libro presenta creo, una reflexión amplia sobre la Kingpin Strategy. La Kingpin Strategy es esta es esta lógica de atrapar al capo. Hay que atrapar al capo porque atrapar al capo te va a eliminar el problema. Durante muchos años la DEA difundió la idea de atrapar al capo y convenció a las autoridades mexicanas y a los militares de que eso era lo que había que hacer. Toda la investigación científica alrededor del tema de seguridad nos demuestra que esto ni disminuye la droga que se exporta, solamente genera más violencia, porque la violencia está generada por los grupos, por los actores que intentan hacerse, digamos, del control de la renta, del control de los grupos, ¿no? Entonces, ahí te invito a verte el capítulo 9, está lleno de ejemplos de cómo esta idea del Kingpin Strategy en realidad es súper buena para sus métricas, porque tienes más arrestos, tienes más confiscaciones, te va bien ante tus hearings en el Congreso, pero aquí dejas repleto de muertos. La última reflexión tiene que ver con lo que yo creo que es la gran hipocresía de la guerra contra las drogas, a partir de casos, por ejemplo, un ex líder del cártel del Golfo, que está preso en Estados Unidos, Osiel Cárdenas, les sonará a todos acá. Osiel Cárdenas lo atrapa el gobierno de Estados Unidos, está preso, y Osiel Cárdenas tiene hoy derecho a salir después de haber cometido cualquier cantidad de crímenes en México, puede salir hoy de la cárcel, ¿sí? Porque pudo llevar de manera ilegal millones de dólares de México a Estados Unidos, que le pide a sus lugartenientes, está documentadísimo, que lleve de México a Estados Unidos para poder pagar la fianza, tener un criterio de oportunidad, y en 8 años va a salir ya de la cárcel. Un tipo que es culpable de más de 400 asesinatos en México. Ese dinero que lleva de México a Estados Unidos, millones de dólares que llevan sus lugartenientes de manera ilegal, protegidos por policías municipales de Estados Unidos, va precisamente para aumentar el enramado político, económico de los Estados Unidos, y no, insisto, a las víctimas de este país. Y ese dinero se va para tener mejores patrullas, se va para pagar mejores pensiones, se va para tener más recursos, pero nunca para las víctimas de este país. Ese doble criterio, esa doble moral, es a mí lo que me lleva a hablar incluso en este momento con tanta pasión sobre la guerra contra las drogas. Y una manera digamos, de canalizar este enojo, esta pasión por el tema, es intentando describir de la manera más clara, de la manera más analítica posible, de la manera más transparente, un libro como estos, y dejando que el lector entonces o la lectora tome sus propias conclusiones. Yo no les digo nada, apuesto a un lector interesado, apuesto a un lector culto, un lector que quiera leerse las notas al pie, un lector al que no le llevo todo de la manita, sino que espero que haya que despierten muchísimas reflexiones sobre la guerra contra las drogas y sobre la relación entre México y Estados Unidos. Les invito a leerlo y me honrará mucho que así lo hagan. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias al autor de este libro muy interesante, Carlos Pérez Ricard, que ha estado con nosotros. Gracias también a Carlos Peinberg por sus comentarios. Les invitamos a que lean este libro. Cuando hablamos al inicio de la feria, subrayamos el interés para el Instituto Matías Romero, porque aquí somos formadores de personas, de que la feria sea un punto de encuentro con base en el libro para poder tener análisis mucho más sólidos, para tener debates mucho más documentados y para poder llevar a cabo discusiones apasionadas o no, pero sustanciadas en información, en documentos y en el propio análisis que puedan hacer de ellos, para que en democracia podamos tener y generar debates mucho más de altura en México, con mayor información y con mayor capacidad también de escuchar las posturas de los demás. Entonces, pues este libro se suma a la oferta que tenemos en estos días dentro de la Feria del Libro para poder incidir, aunque sea un poco, en todo ello. Muchas gracias por eso, Carlos, y encantados. Ahí está el libro. No sé si tengas tiempo de autografiar algunos, entonces corran.